Dios le bendiga, pueblo de Dios. Bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando me ven por aquí, recuerden que yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Padre, te doy gracia en este día, Señor. Que sea tu perfecta voluntad, Señor. Trayendo palabra de vida. Edifica tu pueblo, Padre. Oh, Santo Padre, aleluya. Reprendo y ato todo espíritu de mentira, de engaño, de confusión. A tu presencia me entrego, Jehová de los ejércitos. En el nombre poderoso de Jesús, Santo Padre. Oh Espíritu Santo, pon palabra en mi boca, Padre. Porque el que oye la palabra de Dios Santo y se deja guiar por el Espíritu Santo no será engañado. Padre, te honro, te alabo en el nombre de Jesús. Úsame, Padre, cúbreme con tu sangre, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo cae en tierra. Lo ato en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Rey de gloria. A ti, Señor, te entrego este día. Úsame, Padre, para que sea tu Santo Espíritu hablando, Padre, por medio de mi boca. Para que tu pueblo no sea engañado, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Sacayas tu kumantala. Y rasha canta mías sumayas tuma. Amayas tu tuma shakianta la mía. Urika manta canta kayas taima. Umashayamansa. Amashakaraya. Ulika sakamaya taunda mayala yatu mashatakiantama. Gloria a Dios, Santo Padre, ama y hasta kianta. Umiasta into malayastu kumbatalai. Imashodoaman talakimasta. Amashuruyanta imashotokomanta. Ah, gloria a Dios, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú levantas valiente, Padre. Yo no temo a perder mi vida, porque cuando tú me llamaste, me mostraste que me habían cortado el cuello por tu palabra, indicando que si no me importara que me cortaran el cuello para llevar tu mensaje, Padre, aleluya. Ama shakianta umarayas, tutuma katalayama, umarayasta canta. Gloria a Dios, Santo Padre, siento tu presencia en este lugar. Toda la gloria, toda la honra, Padre, te lo doy a ti en el nombre poderoso de Jesús. Santo Padre, gloria a Dios. Gracias, Señor, aleluya, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar, Padre. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pon palabra en mi boca, Padre, aleluya. Ama shakanta kima, urika mansatayama, soma yata kiantuma shatakanta. Aleluya, alabado sea el Padre Todopoderoso que vive y reina por los siglos y de los siglos. Aleluya, gracias, Padre. Gloria a Dios, hermano. Y dice la palabra: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aleluya. Palabra de Dios. Y esta palabra es para el pueblo de Dios, aquellos que no recibieron el amor de la verdad, que es la palabra de Dios. Esto no es para los incrédulos, esto es para la misma iglesia de Cristo. Por eso Dios le envía un poder engañoso, a fin que sean condenados juntamente con ¿quién? Con el mundo, los que no están en Cristo también. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Toda iglesia que vivió en la apostasía y que no escuchó la voz del Espíritu Santo y no se dejó dirigir por el Espíritu Santo de Dios.
Hermano, el motivo que estoy aquí hoy es para traerle sobre la Santa Cena una vez más. Porque sé que se están levantando revelación y visiones, el cual Satanás estará usando en estos últimos tiempos para poder condenar tu alma. Yo voy a venir a raíz de la palabra. Sea el Señor tratando conmigo y le digo la palabra de nuevo. Dios nunca contradice su palabra. Por más que Dios use un vaso, por más que Dios hable, Dios no contradice su palabra. Jesús dijo claramente que Él vino a cumplirla. Bendito sea Dios. Y es necesario que todo lo que esté escrito se cumpla en el nombre de Jesús. La Santa Cena es muy importante y también puede ser un peligro para mucha gente. Los que viven en pecado y toman Santa Cena estarían siendo condenados. Toman juicio para sí. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Por eso Dios envía un poder engañoso sobre ellos, para que crean en la mentira, porque no creyeron en la verdad de Dios, no caminaron según el Espíritu Santo, ni se dirigieron por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 5:39. Dice: escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién habla? Jesucristo. Porque si tú no escudriñas la sagrada escritura, seré engañado por falso ministro, por falso profeta, que Satanás también se viste como ángel de luz y está trayendo cosas que no vienen del pueblo de Dios. Y es necesario que ustedes se dejen guiar por el Espíritu Santo de Dios. Escudriña las escrituras. Dios te dice, escudriña las escrituras, porque no te va a escapar si no lo hace de la mano del lazo del mismo diablo. Señor, reprenda a Satanás. Hay mucho vaso. Como dice 2 Tesalonicenses 2:10, que muchos empezarán bien en el espíritu y van a terminar en la carne. El orgullo, la arrogancia y el creerse no reciben de Dios, solo quieren traer. Entonces Satanás lo va a estar usando. Dios va a permitir que un poder de eso caiga sobre ellos, pensando que van bien, y van a cambiar aún la palabra de Dios. Dice, y cambiaron mi verdad por la mentira. Y son guía de ciego guiando a otro ciego. Y todo el que le sigue y le escucha se perderá, porque el pueblo de Dios ya no estudia la palabra. El pueblo de Dios está metido en que la gente le profetice, en que la gente trae revelaciones, y van a ser mucho engañados, porque no se dejan guiar por el Espíritu. Sigo leyendo en Mateo 24:24, y dice la palabra: porque se levantarán falso Cristo y falso profeta, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuera posible, aún a lo escogido. Mira, estos predicadores, dice la Biblia, que tendrán tanta autoridad que Satanás pondrá sobre ellos de engaño, hasta para demandar fuego desde los cielos. Y muchos están cayendo en ese lazo, porque se cumple lo que dice 2 Tesalonicenses verso 2, del 10 en adelante, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, porque no creyeron en la verdad de Dios. Ya hay siervos que no se le puede hablar la palabra de Dios. Ellos tú ves que vienen a la página y quieren hablar revelaciones, quieren hablar visiones, pero nada de la palabra. Y es la palabra que te salva. Es la palabra, el verbo, y el verbo Jesucristo. Y muchos van a ser engañados. La Biblia nos dice en Apocalipsis 28, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, del número de los cuales son como las arenas del mar, que no se puede ni contar. Eso se van a engañar, porque Satanás lo va a engañar. Pero Isaías le repite en el capítulo 10, verso 22, que un remanente sería salvo. No está hablando del pueblo de Israel, al igual que el pueblo que Dios escogió,
que somos nosotros por la fe en Cristo. Ama Shaki ama, Urri canta Kamasha. Ama Yastuma Sayaraman Tumisa canta. Aleluya, gloria a Dios. Y es lo que está pasando. Te mola la palabra de Dios. La gente lo teme y está caminando conforme a la carne, conforme a revelaciones, que muchas de estas revelaciones son falsas y profecías satánicas. Yo vengo con la palabra. Júzgueme si le estoy trayendo lo que no es que está escrito. En Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo lo violento lo arrebatan, indicando lo valiente. Gente que serán gente valiente para defender al evangelio de Cristo, porque dice que nosotros tendríamos que defender el evangelio de Cristo aún con nuestra propia vida, porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierde la salvará. Bendito sea Dios. Amas aquí nada más. ¿Sabe? Es duro para mí, hermano, mi día libre, y aún sé que todo el tiempo las ovejas están siendo desviada. ¿Por qué? Porque no examinan la palabra. Viene cualquier gente y le cuenta y ellos abren paso. Y Satanás, que anda como león ruyente buscando a quien devorar, tiene su propio ministro. Cuando el Señor no está hablando del trigo y la cizaña, no habla que eso es dentro de la iglesia en parábola, y dice que él sembró el trigo, pero Satanás mandó a sus obreros falsos en la noche y sembraron cizaña dentro del trigo. Y entonces él decía, vinieron los obreros y le dijeron a Jesús, podamos arrancarlo ahora, pero él le decía que permitiera que crecieran juntos, para cuando sean grandes saber quién es el trigo para el granero y la paja para el fuego, representando a la iglesia y los ministros falsos que Satanás pondrá dentro de la iglesia, que es la cizaña. Pero Jesús decía que no la arrancara en ese mismo instante, porque tal vez tú queriendo arrancar la cizaña arrancaría el trigo que era bueno. Déjalo que crezcan juntos. Y eso es lo que está aconteciendo. Muchos ministros que vendrán hablando en el nombre de Jesús. Y Jesús dice la palabra claramente que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que me envió. Oh, gloria a Dios. Yo he visto ministros que me han escrito: Dios dice, hermano, que tú vas a tener que trabajar conmigo, gloria a Dios, pero siempre que tú te dejas caminar por la palabra, porque en Amos capítulo 3, 3-4 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, rugirá el león y la selva, y sin haber presa. Satanás ruge porque hay mucha presa, pero nunca pueden andar juntos dos si no estuvieran de acuerdo. Jesús con Belial, la luz con la tiniebla, jamás, hermano, jamás. Canta la ima, jamás. Porque nosotros somos luz en la tiniebla. Y todo el que está cambiando el evangelio de Cristo, esos son falsos ministros. Esos son enviados por el mismo diablo. Esos son lo que el poder del Señor ha caído sobre ellos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 en adelante. Porque un poder engañoso caería sobre esa persona, porque nunca creyeron al amor de la verdad, que es la palabra de Cristo. Se metieron a la apostasía y son usados por el mismo diablo. Gloria a Dios, Santo Padre. En Romanos 8:5 dice la palabra: porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu son, y son guiados por el Espíritu Santo de Dios, y no por palabra de hombre, porque la palabra de Dios es suficiente, te enseña, redarguye, te muestra el camino, es la verdad, es la luz para que tú vivas y entra al reino de los cielos y no sea engañado. Todo el que no estudia la palabra es presa para ese lugar llamado infierno, aquel lugar llamado tormento, aquel lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles. Que el Señor reprenda al diablo. Y si tú no escudriñas la palabra, eres presa fácil para Satanás.
La palabra de Dios es adornada, no necesita nada. Es solamente que un predicador la predique y se deje guiar por el Espíritu Santo, y es apto para enseñarte y decirte el pecado te lleva a la muerte física y espiritual, porque vive en desobediencia. El apóstol decía claramente y dijo esta palabra, Hechos 20, 29, 32, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, gloria a Dios, que no perdonará al rebaño, bendito sea Dios. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosa perversa para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordado que por los 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Él sabía que después de su partida entrarían lobos vestidos de oveja para arrancar las ovejas del medio. Hay revelaciones donde el Señor me mostró siervos que traen profecía. Y Satanás muchas veces me ha intentado confundir de decirme que estos siervos son de Dios. Pero el Señor dijo claro que por su fruto lo conoceréis. Veía siervos. Satanás quiso confundirme muchas veces con esta revelación. Yo veía mis revelaciones cuando yo ayunaba terriblemente con el Señor constante. Veía siervo con mitad cara humana y con mitad de lobo. Y me daba a entender que muchos se levantarán trayendo profecía, palabra, pero todo lo que traen no es para la edificación del pueblo de Dios. Y todo el ministro que no hable conforme a la palabra, la Biblia dice que el que hable conforme a la palabra, o cállese la boca, no traiga ni haga daño al pueblo de Dios. Gloria a Dios. En Mateo 7, 15, 23 dice la palabra, por su fruto lo conoceréis. ¿No dice también en Lucas 6, 43, 44? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Gloria a Dios. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da mal fruto, da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Estos falsos ministros no caminan conforme a la palabra. Estos falsos ministros no permiten corrección. Estos falsos ministros solo quieren ellos hablar y no escuchan a nadie. Estos falsos ministros se creen en la cima, lo que Dios más usa. Pero a veces la oveja más humilde de la iglesia es a través de la cual nuestro Señor Dios Todopoderoso habla. Gloria a Dios. Y el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, gloria a Dios. Y el Señor le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, en verdad yo no lo conocí. No lo conozco. No lo conozco. Gloria a Dios. Nos repite en Juan 39, 59. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en los días postreros. Hay que creer en el Hijo, y si tú crees en el Hijo, vas a creer en la palabra y vas a guardar la palabra de Dios, gloria a Dios, y te vas a dejar dirigir por el Espíritu Santo de Dios. En Juan 14, 23, Jesús dijo esta voluntad,
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. Estos son las verdaderas ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, vamos hoy hablándole de esta palabra. Se encuentra en el libro de Primera de Corintios, del verso 17 en adelante. Pero vamos a estar leyéndole del capítulo en adelante, gloria a Dios. 20 en adelante. Estamos viendo el abuso en la cena, que esta persona que no se dejan dirigir por el Espíritu Santo. Vamos a estar hablando de este tema para que tú no seas engañado, para que tú no te condenes a ti mismo, para que no tomes juicio para ti mismo, porque el fornicario, el mentiroso, el que está en pecado, el que tiene falta de perdón, el que tiene muchas cosas, que todavía no se ha casado, que está en fornicación, el que está en adulterio, el que está en mentira, el que está codicioso, el que está arrogante, esta persona no pueden tomar santa cena. Dicho por la palabra de Dios. Vamos a estudiarlo ahora. Voy a leer el texto completo y vamos a hablar. Abuso en la cena, esa es la palabra. Abuso en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, gloria a Dios, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones. Escuchen eso, disensiones. Indica que hay contienda entre los hermanos, no se llevan bien. Y en parte lo creo. Ni él mismo se lo creía, el apóstol, porque como somos siervos de Dios y vamos a estar metidos en estos problemas. Gloria a Dios. Entonces nos está diciendo claramente y dice que no lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Los que son aprobados, porque hay muchos ministros que están llevando el evangelio, que están en los altares, pero no son aprobados por Dios. Tengan cuidado. Y dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Uno que tienen hambre, van corriendo a tomar santa cena, piensa que comida, venga un pan, o están pensando que es alcohol. Pero vamos a ver qué es eso, hermano. Eso significa que tú tienes que estar limpio primeramente de conciencia, de espíritu, tener el camino limpio. No puede tener problema, no puede estar en fornicación, no puede estar en mentira, no puede estar en el engaño, no puede estar en nada de eso para que usted pueda tomar santa cena. Y la tomar santa cena, usted necesita ir con un corazón contrito y humillado y sin ningún atajo en su vida de pecado. Porque usted va a tomar el cuerpo de Cristo dado en sacrificio vivo y la sangre del cordero derramado en la cruz del Calvario. Tenga cuidado con estas cosas, porque cuando yo le esté dando estos textos bíblicos, usted se va a sorprender. En uno de mis videos ya le hablé de eso, pero están trayendo tantas cosas que no son bíblicas. Y Dios nunca contradicirá su palabra. Gloria a Dios. Entonces nos está diciendo claramente, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Eso en la calle o en su casa, tú vas rápido a comer y te llena. Piensa que solo es comida. O otros que van a tomar vino y se embriagan. Pero aquí estamos hablando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. Bendito sea Dios, para redimirnos. Y este pan es el cuerpo de Cristo en sacrificio vivo por los pecados de la humanidad. Y la iglesia de Cristo que va a tomar la Santa Cena necesita revisarse, bendito sea Dios. Estoy en fornicación, estoy en pecado, estoy en adulterio, no me he bautizado, estoy en mentira, estoy en contienda, tengo problemas con el hermano. Toda esta cosa tiene que revisarse. Estoy en pecado, estoy en contienda, tengo problemas con el hermano, estoy en fornicación, estoy en adulterio, no me he bautizado, estoy bien con la hermana, tengo problemas con el hermano, respeto al pastor, me he sometido a la palabra de Dios. Revisar nuestra vida espiritual. Primeramente, si tú no te has bautizado, no puedes tomar Santa Cena, porque para bautizarse se da una doctrina de enseñanza
¿Por qué es la Santa Cena, el bautismo y todo? ¿Y qué significa? La Santa Cena es un día grandioso para la iglesia de Cristo. Hay iglesias que lo toman cada primer día del mes y otros lo toman la primera semana del mes, y así sucesivamente. Siempre hay una fecha en diferentes lugares donde nos congregamos. Pero tenemos que revisarnos cómo estamos ante la presencia de Dios. Estoy en fornicación, no tomo Santa Cena. Estoy en adulterio, no tomo Santa Cena. Estoy en pecado de idolatría, no tomo Santa Cena. Tengo problema con el esposo, no tomo Santa Cena. Esto es una cosa muy seria. Dice que usted toma juicio para sí, pero yo no quiero hablar solo por lo que está saliendo en mi boca ahora mismo, sino yo quiero hablar conforme a la palabra, que lo que le estoy diciendo es conforme a la palabra, y lo vamos a comprobar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice claramente aquí, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Es como una pregunta. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis. Indicando que cuando tú vas a tomar la Santa Cena, no vayas pensando como un glotón. Uno piensa que comida, eso es simplemente un pan representando el cuerpo de Cristo dado en sacrificio vivo. Y un poquito de vino sin alcohol, porque hay iglesias que usan vino con alcohol. Mira, que el Señor reprenda al diablo. No dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Cómo es posible que muchos pastores no se dejen guiar por el Espíritu Santo de Dios y están cometiendo tragedia en la iglesia? Usted está siendo partícipe del pecado. Usted está siendo piedra de tropiezo para muchos hermanos en la fe. Bendito sea Dios. O menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, que os diré, os alabaré en esto, no os alabo. No os alabo, no está de acuerdo en nada. ¿Van a destrozar la iglesia de Dios? No. Dice, o menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré en esto, no os alabo. Dice claramente que no. Él no tolera ningún pecado de eso, ninguna falta de responsabilidad y de sujetamiento hacia la palabra de Dios. Entonces nos está hablando aquí en el verso 1 Corintios 11:23, que es donde llegamos, la institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Gloria a Dios. Dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gloria a Dios. Hacer todo eso toda la vez en memoria de Cristo. Ese día en la iglesia es de llanto, de dolor y arrepentimiento, de pureza, de limpieza. Eso no es una cosa que tú lo vas en tu casa, hay que tener mucho cuidado. Esto tiene que ser dirigido por un pastor también que esté en santidad, por siervos que estén en santidad, porque hay predicadores que ese día tienen que bendecir la copa, con el vino que representa la sangre de Cristo. Hay pastores que tienen que bendecir el pedacito de pan que se presenta el cuerpo de Cristo dado en sacrificio vivo. Eso es una cosa de santidad. Ese día hay que orar mucho para pedir purificación en la iglesia. Eso no es simplemente llegar, tomar tu vasito, tu pan. No, hermano, esto no es tu casa, lo que está diciendo el apóstol. Esto es la Santa Cena, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Este día, este lloro de lamento, sufrimiento, en este mismo momento usted está recordando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para darte vida a ti, a mí, y librarnos de aquel lugar llamado infierno. Gloria a Dios. No es tu casa. Esto hay que tener un respeto grande. Si el mayor respeto que usted puede tener en la iglesia es hacia la palabra de Dios y hacia ese texto bíblico. Y vamos a ver por qué. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciaré hasta que Él venga. Hasta que Él venga van a anunciar.
Esto tiene un significado grandísimo. Cualquier creyente que no tome eso a serio, ay Dios santo, usted se está condenando. Tomad la cena indignadamente, de manera que cualquiera, escuche eso, en el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignadamente, ¿cómo? Con pecado dentro, falta de arrepentimiento, en fornicación, en adulterio, en mentira, en engaño. Yo recuerdo cuando yo me entregué a Cristo, hermano, yo tenía una novia y seguía con ella. Una vez cuando estuve en esta parte de mi momento íntimo con ella, algo me paró, me dijo, eso no está bien lo que tú estás haciendo. El Espíritu del Señor. Cuando vengo a la iglesia le confieso al pastor mi situación con mi novia, que algo me paró, que no me permitiera tener lo que tenía que tener, la intimidad con esta persona. Y resulta, porque ya me había separado la madre de mis hijos, y resulta de que en este tiempo el pastor me dijo, pues tú estás cayendo en el pecado de fornicación. Y tuve como 4 meses llorando en la iglesia, hermano, sin tomar santa cena para purificación, hasta que yo recibiera el perdón de mi Señor, gloria a Dios. Y tenían que meterme en una habitación los pastores y orar por mí, bendito sea Dios. Y me tomó 4 meses para estar limpio ante el Señor, para volver a tomar santa cena. De ahí en adelante no volver al pecado, bendito sea Dios. Y dice la palabra así, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignadamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno o a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignadamente, ay Dios, es como falta de perdón tu corazón con tanto pecado. Usted va y toma eso, hermano. Dice la palabra, el que come y bebe indignadamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay mucho enfermo y debilitado entre vosotros y muchos duermen. Pues gloria a Dios. Si pues no examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermano mío, cuando os reuní a comer, esperaos uno a otro, que no sea en glotonería, pensando que eso es simplemente un pan y un vino. Hermano, tenga cuidado con eso, hermano. Satanás va a levantar a muchos falsos ministros para hablar de estas cosas, y Dios no contradice su palabra, bendito sea Dios. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque esto no es una cosa prisa con hambre. Hay que tener cuidado, esto es una cosa que tú vas a tomarla con el arrepentimiento, pensando en Jesús, en el momento que fue a la cruz a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Es un tiempo de arrepentimiento, de lágrima, hermano. Cuando en mi iglesia nosotros terminamos de tomar Santa Cena, luego preparamos agua, toalla y vamos lavándonos los pies uno con otro para la humildad, hermano. Uno con otro nos lavamos los pies. El pastor le lava los pies a su siervo. Yo le lavo el pastor al predicador y a algo. Y así sucesivamente para limpiarnos. Y Jesús hizo eso. Lavó los pies de su discípulo. Gloria a Dios. Y dice, así que hermano mío, cuando os reuní a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahí estamos hablando todo el mensaje, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra desde este capítulo bíblico. Ve que nos está hablando aquí y dice, gloria a Dios. Vamos a estar dando todo lo que significa el acontecimiento, porque esta gente que están trayendo cosas que son contrarias a lo que dice la Biblia, no son del Señor. Dios no contradice su palabra. Dígame uno de ustedes que Dios contradice su palabra, hermano. Hay que tener cuidado y por eso dice que por su fruto lo conoceréis, que no son verdaderos siervos de Dios. Entonces dice la palabra así, la cena del Señor. Se describe la cena del Señor en 4 mensajes. Primero Mateo 26, 29. Nos lo está diciendo claro. Mateo 26, 26 y 29. Y luego nos lo da en Marcos 14, 22, 25. Que nos está diciendo claramente aquí, gloria a Dios. Gloria a Dios, dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y le dio, diciendo, toma esto, es mi cuerpo.
Y tomando la copa y habiéndole dado gracia, le dio y bebieron de ella todos. Y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que aquel día en que lo beba nuevo en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Nos lo dice claramente. Igual que en el libro de San Lucas 22, 15 al 20 dice, y le dijo, cuanto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca, porque os digo que no la comeré más hasta, gloria a Dios, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y le dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Él le está diciendo claramente, Jesús le está hablando. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Gloria a Dios. Luego nos lo repite en 1 Corintios 11, 23 al 25, diciendo la institución de la cena, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahí Jesús nos está explicando, pero a través del apóstol aquí, leyendo la palabra, lo mismo que hizo Jesús la noche. Esa noche Jesús se reunió con sus discípulos y estaba compartiendo eso y dice, hacerlo en memoria de mí, no en glotonería, no en pecado. Si usted no se ha bautizado, usted no puede tomar Santa Cena. Si está viviendo en fornicación, no puede tomar Santa Cena. Si está viviendo en mentira, no puede tomar Santa Cena. En orgullo, arrogancia, en falta de perdón, en todo lo que es pecado, no se puede tomar la Santa Cena. Y dijo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Ese día en la iglesia hay llanto, sufrimiento, dolor. En ese día la gente está llorando, recordando a nuestro Señor que murió en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. ¿Por qué pisotear la sangre de Jesús? La importancia que tiene se relaciona con el pasado, el presente y el futuro. La importancia del pasado es una memoria, emanenesi en griego, como nos lo dice en el verso 24 al 26. En Lucas, capítulo 22, 19, nos dice claramente, y tomó pan y dio gracia y lo partió y le dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hermano, ahí Jesús está hablando y le está recordando a su pueblo de la muerte de Cristo para redimir al creyente del pecado y de la condenación. Mediante la cena del Señor se confronta de nuevo al creyente con la muerte salvadora de Cristo y importante redentora que tiene para la vida del ser humano. La muerte de Cristo es la motivación fundamental para no caer en pecado. Oye, para no caer en pecado. Si usted está en pecado, no puede tomar Santa Cena. Se está condenando y tomando juicio para usted mismo. Y dice, y si no se ha bautizado tampoco, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dice, para no caer en pecado y para evitar toda clase de mal. 1 Tesalonicenses 5:22 nos dice así claramente. Absteneos de toda especie de mal. Oye, lo que nos está anticipando la Biblia. Debemos absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique. Por eso en la iglesia se necesita orar, se necesita pedir perdón, ayunar, meditar y humillarse antes de tomar la Santa Cena. La iglesia cuando llegamos necesitamos estar dando alabanza, gloria, oración, rompiendo toda cadena, pidiendo perdón para la purificación. Y si hay un creyente que está en pecado, apártese con el pastor, porque para eso se está hablando en la iglesia y los pastores necesitan hablarle a la gente. Si ustedes están en pecado, no pasen a tomar Santa Cena
Cena se le dice. Y los que no están en pecado sí que pueden venir a tomar Santa Cena. Y los que están en pecado que vengan al pastor, vayan a una parte privada, porque eso tampoco se le puede decir delante de los otros. Se cierran en una habitación y confiesan su pecado delante del pastor. El pastor ora a Dios y le da un momento de disciplina hasta que esa persona no esté limpio ante Dios para que no tome Santa Cena. Recuerda que tú vas a ser partícipe del cuerpo de Cristo, y si usted está en pecado, usted está siendo partícipe de la condenación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, santificado por completo, y todo vuestro ser, oye, todo vuestro ser, el Señor está hablando qué es lo que hay que hacer primeramente. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique primeramente por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos dice, hasta la venida del Señor Jesucristo estaremos anunciando esto. Hay que vivir irreprensiblemente y guardado para poder ser parte de tomar la Santa Cena. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Mantente fiel porque Él te llamó y Él te dará la fuerza para que tú te mantengas firme y no estés caminando en el pecado. Bendito sea Dios. Y si usted está en pecado, abandone el pecado, vaya donde su pastor y que el pastor ore ante Dios, le ponga día de disciplina o lo que sea. Y es mejor usted salvarse, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Es la acción de gracia, en griego, Eucaristía, por las bendiciones y la salvación que Dios provee gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Vamos a verlo como nos lo está diciendo en el verso 24, que nos está hablando y haciendo. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Dando gracia en este momento, lamento, lloro en la iglesia, arrepintiéndonos más antes de acceder a tomar Santa Cena. Usted no está tomando una cosa cualquiera, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre derramada para librarnos de todo pecado y de aquel lugar llamado infierno. Gloria a Dios. En Marco, aquí nos está hablando también, la palabra nos está dando Marco 23, Marco 14, 23 nos dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio, y bebieron de ello todos, y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado. Bebieron todo en aquel momento, porque ya habían sido limpios. Dice, más vosotros estáis limpios, porque Jesús ya limpió a sus discípulos. Estaban ahí esta noche y estaban purificados. Igual que la iglesia necesita estar limpio ante Dios para poder tomar Santa Cena. Revísese, hermano, dice, revísese usted mismo. Porque ya no va a haber que tú estás allí tomando Santa Cena, hermano. Revísese primeramente. Estoy en fornicación, no tomo Santa Cena. En adulterio no tomo. En mentira no tomo. En fornicación no tomo. Estoy en problema con mi pareja, con mi esposa. No me he bautizado. No tome Santa Cena. El bautismo, por eso la gente tiene que tener una edad máximamente como 14 en adelante para tener conocimiento. Y antes de tener el bautismo, hay que tener conocimiento de la palabra. ¿Qué significa el bautismo? Es un arrepentimiento. Cuando usted lo hunde, lo zambullen en el agua, usted sale limpio, recibe nueva vestidura. ¿Y porque vuelve de nuevo al mundo, al mismo pecado? ¿Qué bautismo es ese? Entonces, la Biblia no está hablando todo eso, como en San Lucas 22, 19, que nos está diciendo también, y tomó el pan y dio gracia y lo partió y nos lo vuelve a repetir, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced eso en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor. Ese día hay llanto, sufrimiento, lamento, la gente está arrepentida, pidiendo perdón, purificación. Esto no es un juego, hermano, esto no es el mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué nos dice la palabra más abajo? La importancia del presente a la cena del Señor es comunión, koinonia con Cristo y participación en los beneficios de su muerte expiatoria. Así comunión con los demás miembros del cuerpo de Cristo, como nos lo está diciendo en el capítulo 1 Corintios 10, 16 y 7, la copa de bendición que bendecimos,
hay que bendecirla. Escucha, la copa de bendición que bendecimos, por eso hay que bendecirla. Hay que orar sobre este pan que representa el cuerpo de Cristo, que son unos pedacitos pequeños, y la copa que es el vino que representa la sangre de Cristo. Esto tiene que orar el pastor sobre ello antes de dárselo a los hermanos. Y ese día se pone una alabanza en la iglesia que conmueva tu corazón a un arrepentimiento. Esto no es la apostasía, esto no es la carne. Esto es el espíritu. Dios es espíritu y en verdad, y es necesario que el que le adore en espíritu y en verdad, y el que le busque en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y nos dice, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con el ser mucho somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pero lamentablemente hoy en día no todos pueden participar en eso. ¿Sabe por qué? Porque si están en pecado, dice que se revise ustedes mismos. No pueden todos participar tomando esto. Entonces están cayendo en condenación. Vamos a ver qué dice la palabra más hacia abajo. Gloria a Dios. En esa cena con el Señor resucitado, en él y calidad de anfitrión, se hace presente de una manera especial, como nos dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Encima, ese día Jesús está en la iglesia y siempre está en la iglesia, porque dice donde hay 2, ahí yo estoy. Ese día Jesús está con nosotros haciendo sanidad. Por eso que si hay enfermos en ustedes, muchos van a recibir liberación, sanidad, pero tienen que tener un corazón purificado, tienen que estar apartados del pecado, tienen que confesar su pecado antes de tomar Santa Cena. Y depende del pecado que tú haces, se te permite tomar Santa Cena. Porque tú no puedes ir a tomar Santa Cena en pecado de adulterio, en fornicación sin bautizarte, en mentira, en discordia, en contienda. Todo eso es pecado. Si tú tienes problemas con un hermano, tú lo llamas. Y va donde él, le pide perdón, oran, van donde el pastor. Y se hace eso para purificación. Porque si usted no lo hace, se va a estar condenando usted mismo. Gloria a Dios. Entonces, en Lucas 24:35 también lo dice así. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al pedir el pan. Ahí vemos que ya esto eran conocidos y la grandeza de Dios que estaban aconteciendo en el pueblo de Dios. Es reconocimiento y proclamación del nuevo pacto, koine, diakeke, por lo cual los creyentes reafirman el señorío de Cristo y la consagración a hacer su voluntad. Cuando ustedes toman Santa Cena, reconfirman el señorío de Cristo y hacer su voluntad, a pedir perdón, a humillarse, a purificarse. Estos días son días de una consagración muy profunda del corazón, a permanecer fieles, a resistir al pecado y a identificarse con la misión de Cristo. Siempre a permanecer fieles. Nos lo dice en el verso 25. Asimismo, tomó asimismo también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Como nos lo está diciendo en el capítulo 25. Gloria a Dios. En Mateo 26:28 nos está hablando claramente así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Remisión de los pecados. No está hablando claramente ahí mismo. Y luego nos habla en Lucas 24:35, nos lo repite. Y luego nos está hablando de nuevo también en Marcos 14:24. Y le dice, y dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto derramada. ¿Me entiende? Y lo repite. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y la bendijo. Siempre nos está hablando de toda esta bendición que nuestro Señor Jesucristo había hecho en este mismo momento. Pero si nos fijamos en Mateo 8:11, dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, a Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Porque ya estos van a ser personas que vivieron conforme a la palabra de Dios. Y el Señor le está hablando que muchos vendrán en aquel tiempo, se sentarán con Abraham e Isaac en el reino de ¿dónde? De los cielos.
Ahí estará el pueblo de Cristo, los que se guardaron para Cristo, los que vivieron para Cristo, los que nunca amaron el pecado del mundo, los que se apartaron del mundo. Entonces hay promesa para los creyentes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo Mateo 22 del 1 al 14 y dice: parábola de la fiesta de la boda. Respondiendo Jesús lo volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a sus hijos y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda. Mas todos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: decí a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está puesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Y otro, tomando a los siervos, los enfrentaron y lo mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, entonces dijo a su siervo: la boda a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y la boda fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y poco lo escogido. ¿Qué nos está hablando aquí? Claramente este texto bíblico nos está hablando de la gente que Dios llama a través de su palabra y se niegan para venir a la boda de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como predicadores salimos a llevarle el mensaje. La gente escucha la palabra, pero no se arrepiente. Sigue viviendo en el mundo. Jesús lo está invitando a la cena, a la boda, y no hacen. Y aún muchos de la casa son invitados, pero van a perder su entrada al reino de los cielos. Muchos de entre los supuestos participantes del reino de los cielos en la tierra no estarán vestidos de boda. Y por eso no son de los escogidos. Por eso dice el Señor Jesús: mis ovejas oirán mis voz y me van a seguir. Estar vestido de boda simboliza un estado de preparación, una posesión presente de la genuina fe en Cristo y la continua obediencia hecha posible mediante la gracia de Cristo. Gloria a Dios. Cristo se refiere al hombre que no estaba vestido de boda, a fin de que todos se examinen a sí mismos y se pregunten: ¿acaso seré yo el Señor? ¿Acaso seré yo, Señor, como la iglesia? ¿Acaso seré yo? Porque hay que preguntarse: ¿estamos bien delante de Dios? ¿Cómo está mi vestidura delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón? Poco escogido. Se le hace el llamado a la salvación a muchos. Sin embargo, lo poco escogido para heredar el reino de los cielos son los que responden al llamado de Dios. Se arrepienten de su pecado y creen en Cristo. Es necesario responder a la gracia de Dios mediante el libre albedrío para formar parte del pueblo escogido de Dios. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Y esto dice la palabra. Entonces, Jesús invita a la gente. Los que no quieren venir a la boda, al mundo, niegan a Jesús. Lamentablemente, no podrán entrar a ese lugar precioso preparado para el pueblo de Dios. Si nos vemos en Mateo, capítulo, bendito sea Dios, voy a estar leyendo, gloria a Dios, Mateo 6:10, y dice: y le dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad allá hasta que salgáis de aquel lugar.
entramos, posamos. Si nos reciben con amor, llevamos el mensaje, pero si no reciben, lamentablemente tenemos que irnos de ese lugar. Al igual que en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de esta cosa dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Pero nosotros necesitamos estar preparados. Entonces él nos está diciendo: sí, ven, Señor Jesús. La cena del Señor solo cobra esa importancia si el creyente se acerca al Señor con fe verdadera, oración sincera y con dedicación a la palabra y a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Otros se embriagan. Uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, traducirse, uno se queda con hambre, otro queda satisfecho. Esa variante es preferible por la siguiente razón. La palabra embriaga, en griego significa metuo, tiene dos sentidos: estar borracho o estar satisfecho, sin que tenga que ver con la embriaguez. Gloria a Dios. Entonces ya estamos viendo estar satisfecho o sin que tenga que ver con la embriaguez. Por ejemplo, nosotros debemos estar en la iglesia satisfechos cuando vamos a tomar el pedacito de pan y la copa de vino. No es como vamos a pensar en glotonería en comida, no, satisfecho, que es lo que nos toca hacer como creyente aquel día en memoria de Él. Ese día tenemos que pedir perdón, humillarnos, llamar a nuestro Señor Jesucristo y consagrarnos más a Él y arrepentirnos todos los días más de nuestro pecado. Por ejemplo, nos lo está diciendo en Juan 2:10, nos está diciendo así: y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Eso era en la boda de Canaán o Cananea, Canaán, creo. Cuando Jesús convirtió las tinajas de agua en vino, que fue el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos se alegraron y ahí estaban contentos, pero en aquel vino no había alcohol, porque ellos tenían memoria en sí. Era vino sin fermentar, que significa sin alcohol. Había memoria de todo, nadie se embriagó esa noche, pero era Dios, Jesús es Dios y todo lo que Él hace es bueno. Para muchos van a decir, Jesús hizo vino. Claro, el mundo dice eso, pero dice que el vino que hizo Jesús era sin fermentar, que significa sin alcohol, según la traducción de la Biblia. Cuando es fermentado tiene alcohol, pero esa noche dice sin fermentar, porque Jesús es Dios y hizo el primer milagro. Y este primer milagro fue lo que puso al hombre a comprobar que el reino de Dios estaba en medio de ellos y que Jesús había estado empezando a mostrar que Él había venido desde Dios, a pesar que mucha gente en la prédica de Jesús lo ignoraban. Pero ya Él estaba haciendo milagros y podían creer que Él venía de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. En este momento, nota sobre el uso de esta palabra con relación a la boda de la cena. El contexto bíblico de este versículo claramente se refiere a la cena en general, cuando los corintios se reunían para celebrar cena de confraternidad, gloria a Dios, antes de participar en la cena del Señor, como nos lo dice en 2 de Pedro 2:13, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Estos son inmundicia. Oye, ya estos son inmundicia y mancha, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Todo el que está en pecado, aún la Biblia nos dice que si un hermano está en pecado, nosotros no debemos ni irnos a comer con ese hermano, porque estamos siendo partícipes del pecado. Esto se encuentra, creo que en el Salmo, gloria a Dios, hermano. Mire, la palabra es tan fuerte que nos está hablando claramente de esta palabra en 2 de Pedro, capítulo 2:13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia el gozar de deleite cada día. Estos son inmundicia y mancha, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hay que tener cuidado. La Biblia no prohíbe aún comer con hermanos que, aún llamándose hermanos, siguen participando en el pecado. Aún si esos hermanos conocen que están viviendo en pecado, que son creyentes, insisten en vivir en el pecado y el Señor te está hablando
que estas cosas necesita abandonar este hermano estas cosas, ¿sí? Y este hermano consiste en vivir en el pecado. La Biblia nos prohíbe hasta comer con ellos. Mira que dice 1 Corintios 5:11. Sino que en efecto os escribí que no anduviereis en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Escuche, hermano, ni siquiera comáis. Porque muchos predicadores, muchos hermanos, tú lo ves que los hermanos están viviendo en el pecado. Usted reconoce que ese hermano está viviendo en el pecado y usted insiste. Viendo ese hermano que vive en el pecado, usted está siendo partícipe del pecado ajeno. Cuando usted conoce que si ese hermano no quiere tener esa intimidad con el Señor y abandonar el pecado, porque este hermano está haciendo que nuestro Señor Jesucristo esté sufriendo, hermano, cada día más. Cuando el pueblo de Dios conoce la palabra de Dios y camina en el pecado y está ligándose con gente que está pecando todos los días y conociendo en el pecado, llamándose hermano, la Biblia nos prohíbe que debemos estar cerca de esa persona. Mira que nos dice en el Salmo 50, verso 18. Si veáis al ladrón, tú corrías con él, como que está siendo partícipe de lo que está haciendo esa persona. Y luego nos está hablando más hacia abajo. Y con los adúlteros era tu parte. Nos lo está hablando claramente. El Señor dice, no sean partícipes del pecado ajeno. Aún cualquier hermano que conoce que está viviendo en pecado, insiste en vivir en el pecado, usted no puede ser partícipe con esa persona. Vemos en el ejemplo del libro de Judas, verso 12, que nos dice esta palabra así. Estos son con mancha en vuestros agapes, que comiendo impudicadamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Está muerto esta persona, 2 veces muerto y desarraigado, dice la palabra. Quiero leérsela de nuevo. Y dice en Judas 12, estos son mancha en vuestros agapes, que comiendo impudicadamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Encima está muerto espiritualmente, físicamente, y están desarraigados. Los maestros apóstatas entre los lectores de Judas están 2 veces muertos. Literalmente habiendo muerto 2 veces. Los falsos maestros fueron en otro tiempo creyentes en Cristo que habían pasado de muerte a vida. Como nos lo dice Juan 5:24, pero después se separaron de Cristo para pasar de vida a muerte. Efesios 2:1, Romanos 8:13. El versículo anterior de la razón de su muerte espiritual. Ahí no está hablando claramente. Una vez estaban con el Señor Cristo y una vez se apartaron de la verdad y ahí estaban muertos físicamente como espiritualmente. Y hay muchos de sus hermanos hoy en día. Esos quieren vivir en el pecado, van a vivir en el pecado y van a morir en el pecado. Pero que el Señor no quiere dejar dicho. Con lo que estamos estudiando en Corintios, nos lo está hablando claramente aquí. Dice, algunos se reunían en pequeños grupos y comían separados el uno de otro, como dice en el capítulo 18 y 19, a los pobres que no podían contribuir a la provisión del alimento se les pasaba por alto y quedaban con hambre. Pablo no estaba refiriéndose aquí a la cuestión de la embriaguez. Si así fuera, con seguridad la habría condenado severamente, como lo hizo en otra parte de la carta que nos dice en el verso 6, 1 Corintios 6:10. Él consideraba la embriaguez no solo como una cuestión de falta de consideración a los demás, sino también como una condición tan seria que excluye a la persona del reino de Dios. Escuche, excluye a la persona del reino de Dios. Es algo muy fuerte. Aquí nos lo dice en 1 Corintios 6:10. Y los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Luego nos lo dice en Gálatas 5:21.
envidia, homicida, borrachera, orgía. Todo el que tenga estas cosas no puede tomar Santa Cena. Está aquí escrito, ahí mismo lo está diciendo. Envidia, homicida, borrachera, orgía, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, ante que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a poder. Encima están tomando Santa Cena y se están condenando. Ahí estamos hablando que no está hablando la palabra. Mi cuerpo, mi sangre, cuando Jesús está hablando, estas palabras se refieren al cuerpo de Cristo entregado, la muerte y a la sangre derramada con sacrificio en la cruz. La declaración de Cristo respecto al pan, esto es mi cuerpo, tenía el sentido de que representaba su cuerpo. La copa representaba la sangre de Cristo derramada por confirmar el pacto, el nuevo pacto. En el verso 25 nos lo está hablando claro. Cuando dice, asimismo tomad también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. Hace esto todas las veces que los bebiere en memoria de mí. Lo está diciendo en memoria de mí, con arrepentimiento entre los hermanos, una consagración, un corazón contrito y humillado, quebrantado ante el Señor. Comer el pan y beber de la copa es tal a entender que se proclama y aceptan los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo, como nos lo está diciendo en el verso 26. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciaré hasta que Él venga. Pero más hacia abajo nos está diciendo claramente, comed y bebiere indignadamente. Comer de manera indignada es participar de la mesa del Señor con el espíritu indiferente, primeramente egoísta e irreverente, sin ninguna intención ni deseo de apartarse de los pecados. Por eso que yo le estoy hablando, una persona que está viviendo en pecado, usted no puede tomar Santa Cena. Usted no se ha bautizado, no puede tomar Santa Cena. Usted está tomando condena para sí mismo y juicio para usted mismo. Y dice aquí, esto es mi cuerpo. Esto lo está hablando el Señor, ahí no lo está hablando. Y esta persona necesita apartarse del pecado, de los que se tiene conciencia, porque esta gente conoce el pecado en la que está viviendo, tiene conciencia del pecado, pero no se aparta y está ahí tomando la Santa Cena y se está castigando. Y por eso dice la palabra, comer de manera indignada es participar de la mesa del Señor con un espíritu indiferente, egoísta e irreverente, sin ninguna intención ni deseo de apartarse de los pecados, de los que se tienen conciencia, porque esta gente sabe que vivo en fornicación, no me he bautizado, estoy viviendo en adulterio, en mentira, falta de perdón, borrachera, engaño, codicia. Todas estas cosas son pecado. Y de aceptar el pacto de gracia con toda su promesa y obligaciones. El que así participa de manera indigna peca terriblemente contra el Señor. Dice, es culpable de volver a crucificar a Cristo e inmediatamente cae un juicio y una retribución especiales. De volver a crucificar a Cristo e inmediatamente cae debajo un juicio y una retribución especiales, como nos lo está diciendo en el verso 29 al 32. Porque el que come y bebe indignadamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay mucho enfermo y debilitado entre vosotros y mucho duerme. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ve lo que nos está diciendo? Vamos a ser castigados, condenados también puede ser, porque vamos a ser castigados. Ser culpable del pecado contra el cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo implica ser hecho responsable de su muerte. Encima tú estás siendo un traicionero, un Judas. Somos castigados por el Señor. El propósito del juicio del Señor en el verso 30 es que los creyentes no sean condenados para siempre con el mundo. Ese propósito compasivo de Dios beneficia a todos los que se arrepienten de su pecado y se juzgan debidamente ellos mismos. Cuando dice en el verso 31 que nosotros debemos examinar, si pues no examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hermano, esta es la palabra de Dios. No tomes Santa Cena si tú estás viviendo en pecado de fornicación,
adulterio, mentira, engaño, borrachera, se encuentra en Santiago 4. Usted puede leerlo cuando dice falta de perdón, contienda, envidia, egoísmo, toda esta vaina, arrogancia. Se encuentra en Santiago 4 y en Primera de Corintios 6 al verso 10. Usted puede leerlo desde ahí, porque ahí usted va a encontrar todo pecado. Todo esto pecado, usted sabe que está viviendo en uno de ellos, no puede ir a tomar Santa Cena. Niños no pueden tomar Santa Cena, porque los niños se representan ante nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica lo bautiza de que como una persona con conocimiento, pero esta gente no sabe qué es el pecado, los niños. Entonces, cuando uno tiene conocimiento entre los 15, 14, 16 años en adelante, ya usted empieza a estudiar la palabra de Dios antes de tomar un bautismo, porque el bautismo tiene su significado. Una persona que está viviendo en adulterio, usted no puede ser bautizado. Está viviendo en cualquier pecado, usted no puede ser bautizado. Usted necesita confesar su pecado, apartarse del pecado, estudiar la palabra de Dios y luego recibir el bautismo. Por eso que mucha gente dice, oh, pero yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Claro, porque tal vez te bautizaron en una iglesia donde la gente no hizo que tú confesaras tu pecado. Tienes que confesar tu pecado. Antes de meterle a la persona al agua, se coge esa persona y se lleva aparte, hacen dos filas, una de mujer y una de hombre, vestido de blanco. Ese día es precioso. Ahí los pastores van diciéndote a ti si hay algún pecado que te tiene mal, confiésalo ahora antes de ir al agua, porque una vez que te zambullen en el agua o te sumergen en el agua, usted deja todo eso, usted va a salir limpio de ahí. Entonces usted viene recibiendo nueva ropa resplandeciente, vestidura blanca. Luego vuelve al pecado donde usted está vivido. O luego, si no confesó su pecado, usted se va dentro del agua con todo ese pecado. ¿Acaso usted va a recibir la bendición de Dios? Claro que no. Por eso, antes de uno bautizarse, necesita confesar su pecado. Sea que usted abortó un niño, sea que usted mató a alguien, sea que usted hizo algo grande. Hay que confesarlo antes de que usted sea sumergido en el agua, porque eso significa que usted muere ahí con el Señor. Cuando lo sacan, es como resucitar con tu Señor Jesucristo con vestidura blanca. Y necesita estar limpio tu corazón. Entonces, cuando el Señor ve eso, entonces tú empiezas a ayunar, tú empiezas a buscar al Señor y ahí el Señor tiene misericordia. Hay gente que después de confesar su pecado, antes de que lo sumerjan en el agua, en el día del bautismo, ya Dios lo está bautizando con el Espíritu Santo. Mucha gente, eso sucede. ¿Por qué? Porque su corazón confesaron el pecado antes de ser bautizado. Entonces, si una iglesia sabe que usted está viendo un adulterio, en mentira, en engaño, fornicación, adulterio, falta de perdón, mentira, todas estas cosas, y va y lo bautiza usted, esa persona está como condenándolo a usted. Es igual que usted agarra una persona con ropa y lo zambulle en una ponchera donde no hay agua, o en un lago donde está seco, que no haya nada, solo lodo seco, que ni lo va a ensuciar más. Usted lo va a ensuciar más. Esa persona necesita confesar su pecado y luego esa persona se lleva al agua y le dicen, bueno, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Le hacen muchas preguntas, esa persona confiesa y dice, entonces te bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hay muchos reciben el bautismo del Espíritu Santo, otros que lo reciben al mes, otro a la semana, otro al año. Depende cómo es tu corazón con el Señor. Pero una vez que ya tú pasaste en ese proceso de bautismo, ya tú tienes parte de tomar Santa Cena. Sin antes del bautismo no hay Santa Cena. Y primeramente, los bautismos en muchas ocasiones caen un día domingo, porque es el día que se hace Santa Cena en alguna iglesia, como en la iglesia donde yo me congrego. Se hace un día donde caiga el día de Santa Cena, porque ese día se llevan estos nuevos creyentes que se bautizaron a la iglesia y se le da por primera vez Santa Cena. Gloria a Dios. Y muchos de ellos en este momento estaban heridos, enfermos, como dice la palabra, y reciben sanidad, reciben liberación. Y esta persona viene el Espíritu Santo en un tiempo cuando buscan mucho de Dios, se apartan de pecado, se apartan de todo cosa que lo impide estar en la relación con el Señor. Y muchos son bendecidos y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Hay que tener esta comunión, obediencia hacia la palabra de Dios. Hermano, si la gente le está invitando a usted tomar Santa Cena, donde usted sabe que no se ha bautizado, que usted está viviendo en fornicación, en adulterio, que usted es un niño que no tiene conocimiento de eso, hermano, no la tome, no la tome. Si usted sabe que su corazón está como Santiago 4 o Primera de Corintios 6, capítulo 6 al 10, no tome Santa Cena, porque usted está tomando juicio para usted.
Hermano, ya yo le he grabado un video 2 veces de esta misma situación. Este es el segundo que le hago. Lamentablemente, si usted no cuida en su salvación, hermano, llegará un tiempo que Dios me va a quitar de aquí, porque mucho me esfuerzo mi día libre para traerle la palabra, pero muchos no escogen, hermano, y se hacen sabios. La Biblia dice que el que se cree sabio, hágase de cuenta que usted no sabe nada, porque muchos de esta gente que están trayendo cosas que no son bíblicas, han perdido la comunión con el Padre. Lamentablemente, serán engañados como está haciendo el mundo. No guardaron el amor a la verdad de Cristo y lamentablemente cayó un espíritu sobre ellos de engaño, de mentira, y lamentablemente todo el que le sigue será perdido con ellos. La Santa Cena significa estar purificado delante del Señor primeramente antes de ir a tomarla. Eso es un día de conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en memoria de todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Derramada su sangre preciosa en la cruz para redimirnos del pecado y su cuerpo dado en sacrificio vivo. Es un día que tú estás muy adolorido recordando todo el sacrificio que hizo tu Señor en la cruz del Calvario. Pero hay gente que ir a la iglesia y tomar Santa Cena es tal como en un bar y disfrutando. Hermano, lamentablemente yo he cumplido con llevar el mensaje. Que Dios le bendiga. Ya es por segunda vez que traigo este video. Si usted se lleva de esta gente que son profetas sin estudiar la palabra, porque tú no tienes ni conocimiento de la palabra, ni conocimiento, porque no se guían por la palabra. Eso están guiados por espíritu inmundo, por espíritu de mentira, de engaño, de confusión, y ellos mismos son ciegos, guiados por otro ciego, por falso espíritu de profecía, por muchas cosas, porque yo digo que si algo viene del Espíritu Santo, nunca va a contradecir la palabra de Dios. Dice que el que hable, hable conforme a la palabra, y el Espíritu mismo nos guiará y nos enseñará en toda verdad. No es necesario que nadie nos enseñe, porque dice que el mismo Espíritu nos guiará y nos enseñará toda la verdad. Entonces la verdad está en Jesús y en su palabra. Si hay alguien que trae profecía y no está conforme a la palabra de Dios, hermano, no la reciba ni haga lo que te digan que haga. Tal profecía que el Señor manda es bíblica. Y cuando se trata de la Santa Cena, el cuerpo de Cristo, aún mayor, hermano. Hermano, tengan cuidado. Hay muchas personas que antes Dios la usaba, muchas personas que tuvieron una intimidad con el Señor fuertemente, pero lamentablemente ya estas personas no están en la presencia de Dios. Como dice 2 de Tesalonicenses, verso 2, capítulo 10 en adelante. Dios le envía un poder engañoso y ellos piensan que también que los que traen son lo único, y lamentablemente están siendo engañados, hermano. Dios no contradice su palabra. Si Dios está contradiciendo su palabra, entonces yo no le sigo, hermano. No, ¿para qué? Si me voy a perder. Él no contradice su palabra. Bendito sea Dios. Gracias, Padre, te bendecimos. Bendice a tu pueblo, que Dios le bendiga, hermano. Llévenme en oraciones, pero a mí me da igual perder mi vida por el evangelio. Si es la voluntad de Dios, yo lo acepto. Pero mientras yo esté aquí viendo falsos ministros, trayendo cosas, dándole Santa Cena a niños de 8 años, de 9 años, a familias que están viviendo en pecado, usted está condenando a esa gente, y toda esa sangre Jesús te la va a demandar. Toda te la va a demandar a ti. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano.